Vamos a hablar con Juan Martín. Sí. Juan Martín es... Vamos a ponernos serios. Juan Martín es legislador de Río Negro por el PRO. Juan Martín, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago lo saludan. Qué buen día, bueno, Rocío, Agustín y Santiago. Pensé que era una columna acerca del amor y 14... No, vamos, sí. Le pedimos mil disculpas y gracias por la paciencia. No, está bien, todo bien. Bueno, pero le podemos preguntar también cuando sí, recibe corazones, ¿qué pasa? También, ¿usted debe poner corazones en las historias, diputado? Sí, por supuesto. Bien, sí, perfecto. porque significa que es un like. Claro. A uno le gusta. Lo que pasa es que el corazón es cierto, la figura corazón suena así muy fuerte a veces. Bien, pero no hay que, claro, hay que interpretarlo en el contexto en el que va. Perfecto. Correcto. Diputado, bueno, volvió a sesionar la legislatura rionegrina, lo cual es una buena noticia porque hacía unos 3 meses, ¿no?, que estaban sin agenda. Hacía 82 días. Sí, la verdad que lo veníamos denunciando en las semanas previas, nos pareció que era una vergüenza y lo terminamos de confirmar cuando en las reuniones previas a la sesión, las reuniones de comisión, la reunión de labor parlamentaria, se nos manifestó que en realidad hay que sesionar cuando hay cosas importantes. Eso fue lo que nos dijo el oficialismo y nosotros dijimos, claro, para ustedes lo importante es lo que manda el Ejecutivo, porque en un punto les encanta transformarse como en la escribanía del gobernador. Porque importante, cosas importantes, temas importantes presentados por la oposición hay un montón. ¿Y por ejemplo cuál es, Juan? Y por ejemplo, nuestra provincia tiene un problema estructural en la salud tremendo y nosotros propusimos a través de un proyecto de ley que parte de lo que ingresa por las negociaciones petroleras vayan directamente a los hospitales. Por ejemplo, la declaración de la emergencia en educación, porque tenemos problemas tremendos en educación, tanto en lo edilicio, en infraestructura, como en la relación que tiene el gobierno provincial con el gremio de la UNTER, y creemos que la declaración de emergencia por lo menos obligaría al Estado, al gobierno, a sentarse con los gremios a analizar cómo sigue esto para adelante, también teniendo en cuenta que existe una ley sancionada en primera vuelta y falta la segunda, que declara la educación como un derecho y un servicio estratégico esencial. Es decir, al derecho de la educación, para que se pueda ejercer, hacen falta que las escuelas estén abiertas. Y ahora que estamos en un clima de paritaria trunca, esta ley, si estuviera sancionada, por lo menos le daría tranquilidad a las familias de que los chicos no van a ser rehenes de paros ni de situaciones no deseadas, ¿no? Juan, esta semana volvió a tener actividad la legislatura. ¿Eso implica que es una golondrina fuera de verano o es que arranca el calendario legislativo? Esperemos que sea por el arranque del calendario legislativo, porque de hecho, un poco por las presiones que ejercimos, ya hay fecha de próxima sesión y es el 5 de junio. Es decir, dentro de poco ya tendremos otra sesión. Fue un verdadero papelón el trabajo en comisión, porque tuvimos que evaluar y aprobar, o no, más de 300 proyectos de declaración, de resolución. Entonces, verdaderamente se hace muy engorroso el trabajo y terminamos llevando al recinto, en vez de 13 proyectos de ley que estaban para ser tratados, llevamos 7. Así que de movida van a haber 6 nuevos proyectos que van a ser tratados el 5 de junio y seguramente algún otro que pueda aparecer en el camino o que el propio oficialismo habilite para el debate. Porque lo que ocurre es eso, proyectos hay. Claro, diputado, me permito una especulación. Sí, ¿El gobierno no tiene mayoría en la legislatura rionegrina? El gobierno tiene mayoría porque la consigue con los propios y con los aliados, digamos. Bien, o sea que hasta podría sesionar y bloquear todo aquello que quiere bloquear. Sí, correcto, de hecho funciona bastante así, digamos, incluso podría, a diferencia de Chubut, por ejemplo, que al inicio del calendario legislativo fija los días, un calendario de sesiones y de trabajo en comisión, o también creo que en Neuquén funciona una vez por mes o algo así. Cada 15 días sesionan, sí. Por reglamento. Río Negro no tiene un reglamento, no tiene un calendario de sesiones. Se lo reclamamos al vicegobernador, incluso dentro de las excusas que puso dijo que a veces llamar una sesión sale mucha plata, que es caro. Así que creo que es caro para la democracia, digamos. Creo que cuando se evita que funcione la legislatura, finalmente se está cercenando una de las patas fundamentales de nuestra democracia. Así que claro, es un ayer poder. lo dijimos. Sí.
Exactamente. Bien, y De además, hecho, cuando reclamamos que en la participación de lo que van a generar el oleoducto, que fue algo muy importante que aprobamos ayer, desde nuestro bloque reclamamos que parte, 10% de eso que ingresa de manera extraordinaria sea coparticipado en los municipios. El vicegobernador nos dijo que el Poder Ejecutivo es el que decide esas cosas y que una injerencia del Poder Legislativo atenta contra la división de poderes. Con lo cual, educación cívica previa, porque no es así desde nuestro punto de vista. Y bueno, ahí está claramente la intención del Ejecutivo, o en todo caso del vicegobernador, de que nosotros funcionemos como si fuéramos empleados del Ejecutivo. Claro. Juan Martín, y tratándose de un año impar, un año de elecciones, si bien es cierto nacionales, no en el escenario, no para disputar cargos en la provincia, pero sí de representación de la provincia en el Congreso, la pregunta es cómo se están agrupando o no las fuerzas que están encolumnadas en la oposición al albertismo, digamos, a Beretín en la provincia de Río Negro, y a la luz de los resultados que se han ido obteniendo en otros distritos, considerando que en Río Negro el PRO y la Libertad Avanza tienen caminos paralelos. Esas líneas paralelas se van a juntar en algún momento, o cómo están planteándose escenarios futuros para este año. Hoy son, como decís vos, líneas paralelas. En ambas existe una clara defensa de las políticas que impulsa el presidente Milei, es decir, nosotros no nos hemos movido un centímetro de lo que hemos propiciado para la segunda vuelta cuando fue la elección, es decir, apoyamos al presidente Milei porque entendíamos que era la manera de combatir al populismo, era la manera de que no vuelva el tren fantasma, y no nos movimos de ahí, y cada uno lo traslada en su función. Por ejemplo, Sergio Capozzi como diputado nacional hace lo propio en la Cámara de Diputados, nos toca el bloque de legisladores hacer lo mismo. No nos hemos sentado con los dirigentes de la Libertad Avanza porque primero no tenían la representación de manera formal, oficial, bueno, ahora ya la tienen, así que en algún momento nos sentaremos con ellos, y lo que cree el PRO, lo que creemos del PRO es que toda la oferta electoral que podamos construir de centro-derecha, por ponerle un marco ideológico, tiene que estar sentada en una mesa. Veremos si los dirigentes somos capaces. La voluntad del PRO es la misma que manifestó cuando fuimos a la segunda vuelta a apoyar al presidente Milei. Con lo cual, todo esto que enunciás va a depender en gran medida de lo que pase dentro de la geografía rionegrina, o va a estar entonces en línea con lo que acuerden a nivel nacional. Es decir, el PRO Río Negro va a seguir la línea nacional, no va a tener autonomía dentro del territorio provincial. No, el PRO Río Negro ya tiene, digamos, de alguna manera lo que se llama comúnmente en la política libertad de acción. Lo que ocurre en Río Negro lo vamos a decidir en Río Negro. Por supuesto, con la excelente relación que tenemos, tanto con Mauricio Macri como con Patricia Bullrich, que hasta hace 5 minutos era parte formal de nuestro partido, pero que hoy sigue siendo una referencia política para muchos dirigentes del PRO y para analizar el escenario futuro. Y vamos a plantarnos en la defensa de lo que creemos son nuestras ideas, convicciones, valores. Y lo que pasaba en la política argentina todo este tiempo, que cuando un oficialismo nacional decidía, diseñaba sus candidaturas en los distintos territorios, siempre la Casa Rosada pesaba más que nada. Eso nos pasó a nosotros cuando Marcos Peña, por ejemplo, en el 2017 nos armaba la lista desde Buenos Aires. No sé cómo va a funcionar la Libertad Avanza, porque es otro partido, pero supongo que eso lo resolverán en algún momento y veremos cuál es el marco apropiado de diálogo. Si es una mesa en Río Negro, si es una mesa en Buenos Aires, la verdad que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestro partido va a estar dispuesto para defender las cosas que se han conseguido hasta ahora y además seguir bancando y militando las ideas que creemos son las más propicias para Argentina. Diputado, buen día. Rocío Suárez lo saluda. Mencionó que el 5 de junio es la próxima sesión. ¿Qué se abordará allí? Bueno, en principio tenemos un proyecto bastante consensuado sobre el arancelamiento en la salud. Nosotros creemos que sea en la salud y en la educación, y va a ser parte seguramente de la discusión en trabajo comisión en la semana previa. Ese ya estaba, porque ese estaba para discutirse en esta sesión y lo retiraron a último momento.
Y después vamos a tratar de empujar proyectos nuestros para que sean incluidos en el orden del día. Le va a pasar seguramente lo mismo al PJ, al ARI, a las otras expresiones políticas. Así que hoy saber qué vamos a tratar no lo puedo decir, no lo puedo saber, pero seguramente en la semana previa vamos a tener ya algún primer dibujo, digamos. La última, Juan. Juntos por el Cambio, como paraguas contenedor de esos espacios políticos más identificados con las ideas de la libertad, ¿desapareció? Y creía que sí, porque hay muchos de esos actores, por ejemplo, yo para en Río Negro, digamos, el ARI, que era un socio nuestro, es prácticamente un socio de Alberto Beretignac. Entonces es muy difícil. El radicalismo también está dentro del gobierno provincial, ahora está de manera formal, digamos, ¿no? Así que es la verdad lo veo difícil. Lo que sí tengo claro es que hay mucho elector radical, o que se define radical, que va a estar más cercano a nosotros y no a este radicalismo que ha decidido ser socio de Beretignac. Y lo mismo va a pasar con aquel votante que veía en Lilita a una persona que, digamos, que marcaba casi una vara moral de combate y de lucha contra la corrupción, y va a querer estar más cercano a nosotros y no a los dirigentes que hoy también son empleados de Beretignac. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, un abrazo. Juan Martínez, diputado provincial del PRO en la provincia de Río Negro. Creo que sí, dijo cuando se le preguntó. Juntos por el Cambio desapareció. Sí, bueno, está ya está. O sea, pero van diciendo. Lo interesante no es esa respuesta, sino cómo han quedado agrupados o cómo han quedado desagregados esas fuerzas políticas que formaron o que eran aliados del PRO, y cómo se han ido, cómo han ido siendo absorbidas por el partido dominante, que es el partido de Alberto Beretignac, que se llama Juntos Somos Río Negro. Pues es que es una historia interesante, que tiene paralelismos también con Neuquén, de cómo cuando una fuerza mayoritaria asume el poder político, va absorbiendo, digamos, a las otras agrupaciones políticas que capaz que tienen menos representatividad o menos territorialidad. Ha pasado siempre eso. Pasa acá en Neuquén. Fíjate vos, Neuquinizate va cooptando distintos espacios políticos. Si no puede cooptar la totalidad, o sea, sumar la totalidad, lo hace de manera parcial, pero lo hace y los va. Ha sido así también con el MPN anteriormente, ahora lo está haciendo con Neuquinizate. Y Alberto Beretignac, que tiene como escuela el observar la historia del MPN de Neuquén, porque es un hombre de Cipolletti, y siempre desde Cipolletti ha mirado con mucha atención los movimientos en el tablero político de Neuquén, y va aplicando también esa estrategia en el territorio rionegrino. Es un pragmático de la política y va sumando esos espacios. Por eso te decía, la respuesta de Juan Martín es interesante en esto, porque dice, fíjense, el radicalismo, que fue poder en Río Negro hasta el 2011, hoy forma parte orgánicamente de la estructura de gobierno provincial. El ARI también está más asociado a la estructura de gobierno de la provincia de Río Negro, que encabeza Alberto Beretignac. Y ambas fuerzas, hasta no hace muy poco, casi a la vuelta de la esquina, eran partícipes de ese espacio que se llamaba Juntos por el Cambio, estaban más alineados con las ideas de la libertad del PRO, por ejemplo, que la confrontación que se está planteando en este momento, en donde empiezan a reescribirse esos espacios políticos. Y media pasadita, ¿no?